que se utiliza mucho, pero que es un poco feo. Entonces vamos a procurar no utilizarlo tan frecuentemente, ¿no? Aquí la diferencia principal es esa. ¿Quién está en el órgano de gobierno y quién en el equipo? ¿Quién recibe dinero y quién no? Y hay muchísimos grados entre estos tres, ¿sí? Hay asociaciones que, por ejemplo, son voluntarias y empiezan a profesionalizarse y de pronto contratan un secretario para que esté allí, se encargue de recibir las llamadas y les ayude a llevar cosas, y luego contratan a tal y se empiezan a profesionalizar. Casi siempre empiezan así las asociaciones, ¿sí? Pero también hay muchas que empiezan cada vez más que empiezan como un negocio, ¿no? O sea, yo sé hacer muy bien mi trabajo, puedo ganar dinero de esto, soy capaz de bajar recursos y entonces quiero montar una asociación civil que me permita mantenerme a mí y a veces a toda mi familia. Ojo con esto. Ahí hay problemas éticos evidentes, hay problemas legales evidentes y también hay problemas de financiación evidentes, sobre todo si vamos a solicitar financiación pública o financiación internacional. ¿Es válido vivir de tu trabajo y querer trabajar en el mundo social? Yo lo hago, pero hay que ser muy éticos, ¿no? ¿Qué dificultades encontramos, ¿no? Esto nos lleva a este paso, ¿no? Que empezábamos hablando en el título. ¿Cuáles son las dificultades y las oportunidades? En el contexto actual mexicano, a pesar de que la financiación insuficiente y la incapacidad de mantener impactos sostenibles son los dos principales problemas sentidos por las instituciones, y ya hemos dicho que sin embargo no podemos considerarlos como un problema en sí, sino que tenemos que trabajarlos desde otros puntos de vista. ¿Cuáles son las dificultades que sí podemos abordar y que sí podemos solucionar y que pueden repercutir positivamente en que después tengamos un proyecto financiable y sustentable? En primer lugar, a mí me gustaría hablar del amateurismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es decir, de un sector que se encuentra todavía en unas fases muy incipientes de profesionalización. También del particularismo. ¿Qué es particularismo? Es la falta de objetivos generales y comunes, de sentido de oportunidad, de trabajo en equipo y de solidaridad. Muy frecuente. Cuando hay en un lugar, en una ciudad media, por ejemplo, yo conozco muy bien el entorno San Luis Potosí porque he vivido ahí, ¿no? Y a lo mejor hay 7 asociaciones que trabajan con el tema de la discapacidad, y la 8ª, y la 9ª, y la 10ª, y no son sostenibles ninguna de ellas, y no hacen cosas diferentes. Entonces, ¿por qué no se está trabajando para objetivos comunes? ¿Por qué no podemos aliarnos? ¿Por qué no generamos redes? ¿Sí? O sea, es muy importante esta parte de tener objetivos conjuntos. Objetivos además que tienen que estar integrados en estrategias generales, nacionales e internacionales, como veremos. Y después el enfoque, ¿sí? El paternalismo. El paternalismo que es una tendencia internacional, global, que se dio en los años 60, 70, etc. Hay países en los que ya está muy superado, sobre todo en lugares donde las instituciones públicas funcionan bien y dan garantías a los derechos de salud, de educación, etcétera, a sus ciudadanos. Pero en el caso de México, el propio Estado y las instituciones públicas fomentan este paternalismo porque les conviene, ¿no? Les conviene a la hora de movilizar a grupos sociales, les conviene, bueno, no estoy hablando de nada que no sepan, ¿no? O sea, por ejemplo, en las anteriores elecciones, ¿no? Pues ha salido todo este tema del uso de sedesol para movilización de gente en favor del antiguo gobernador de Veracruz, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese uso de las instituciones públicas en favor de intereses privados favorece los enfoques paternalistas, porque los enfoques de derechos lo que dicen es: tú trabajas para mí, no yo para ti, ¿no? O sea, tú no puedes venir aquí diciéndome: ay, si vienes a mi conferencia te voy a dar, no sé,
es que ni siquiera andan cosas muy importantes, ¿no? Una camiseta. y tú tienes que decir, a ver, ese dinero es mío, ¿no? Yo tengo derecho a cosas mucho más importantes que estas, ¿no? Entonces el enfoque de derechos choca mucho con las políticas públicas de este país. Y eso es algo muy importante en lo que tenemos que trabajar desde las organizaciones de la sociedad civil, yo creo. Cada una de estas problemáticas es, por tanto, un área de oportunidades, ¿sí? Ahora está muy de moda eso. Ya no tenemos problemas, tenemos ¿cómo se llama? Dificultades, y ya los problemas son oportunidades. Pero es verdad, o sea, de cada problema podemos sacar una oportunidad. Y estas oportunidades vienen dadas, uno, por la profesionalización, ¿sí? Y aquí sí podemos hablar de que necesitamos profesionales muy diversos. Las asociaciones civiles necesitan, así, un poco por encima, directivos especialistas en el tercer sector, gente que sepa de institucional y de manejo de equipos, técnicos en proyectos, sistematización y evaluaciones, profesionales del sector en el que se trabaja, es decir, educadores, médicos, ingenieros, abogados, cocineros, especialistas en movilización de recursos, que tienen que ser especializados a su vez, es decir, técnicos para traer recursos de donadores profesionales, nacionales y extranjeros, relaciones públicas para atraer donantes no profesionales, para realizar eventos, para dar visibilidad, empresarios o profesionistas si lo que quieres es autogenerar tus propios recursos, necesitas gente que sepa hacer un negocio, profesionales administrativos, súper importante, tienes que tener un buen contador, eso te cambia la vida, administradores, secretarios, etcétera, ¿sí? Entonces, yo he traído aquí un ejemplo, el organigrama de la asociación con la que yo colaboro, de la que yo soy coordinadora de proyectos, que se llama Colonia Juvenil, está en San Luis Potosí, y es un ejemplo de organigrama, hay muchísimos, ¿no? Pero fijaros, o sea, hay un consejo directivo diferenciado de una dirección general, de la dirección general dependemos los distintos departamentos de desarrollo institucional y procuración de fondos, de administración, de dirección educativa. Es una institución que tiene más de 30 profesionales trabajando por ellos, además de los voluntarios del consejo directivo, en torno a unas 40 personas en el equipo fijo, ¿sí? No es una institución muy grande, las hay muchas más grandes, pero necesitamos educadores, necesitamos psicólogos, necesitamos... Una de las grandes maldiciones de la sociedad civil son los todólogos. Y el todólogo es el señor presidente, que además es director general, claro, y además se encarga de ir a buscar a los niños al colegio por la mañana y se encarga de hacer la comida y se encarga, y no estoy inventando, estoy pensando en una organización en concreto, pero hay muchísimas. ¿Y por qué? Pues porque tiene muy buena voluntad. Es un sector lleno de buena voluntad, pero lo que sucede es que él no tiene tiempo para conseguir recursos porque está haciendo muchísimas cosas para poder tener una asociación con profesionales, y entonces esa asociación no está consiguiendo lo que quería hacer cuando se fundó. Entonces, una vez en una conferencia sobre empresas, la persona que le estaba dando nos dijo, si van a montar una empresa, tienen que tener dinero entre 6 meses y 1 año para mantenerla y pagar todos los sueldos y todo lo que implica. Si no, ni se molesten en hacerla, porque no van a tener dinero inmediatamente para mantenerla y no van a poder trabajar en lo suyo. Y si no, la empresa va a cerrar a los 3 meses y todo el tiempo que has invertido, todos los recursos, etcétera, van a desaparecer. Pues para esto es igual, no te metas en algo que no puedas mantener, ¿sí? Entonces es muy importante saber qué queremos hacer, con qué recursos contamos y cómo podemos hacerlos. Además se requiere de institucionalidad, de solidez, legalidad, sistematización, documentación de modelos, dar formalidad al trabajo, dignificar el trabajo que hacemos. Debemos competir con la empresa privada en condiciones laborales para que los mejores trabajen para nuestro sector. Este es un ejemplo también de mi organización.
en el que nosotros hemos hecho un modelo de intervención. Nuestro modelo de intervención nos ha obligado a diseñar una misión, una visión, un plan estratégico, objetivos estratégicos, institucionales, valores, código ético, políticas. Tenemos además administración, recursos humanos, área de comunicación. Tenemos un perfil de beneficiarios, sabemos a quién nos dirigimos, programas institucionales con servicios que ofrecemos y los proyectos se apoyan en esos servicios, ¿sí? Un marco conceptual, procuración de fondos, órganos de gobierno, todo esto, este es un modelo de atención diseñado por nosotros, pero muy sencillo. Todo esto se necesita cuando estamos trabajando en una organización de la sociedad civil, es decir, cuando queremos hacer proyectos. También cuando estamos trabajando en una institución pública. Las instituciones públicas están haciendo un esfuerzo ahora mismo para regular todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque sin orden es imposible que podamos hacer proyectos que tengan un verdadero impacto y que solucionen problemas. Y por tanto todo esto implica formación, capacitación y actualización constante. Y en este sentido creo que el papel de las universidades públicas es fundamental. Las asesoras y las consultorías han asumido el papel de formadores de profesionales y las universidades privadas son las primeras que se han sumado a esta nueva área de especialización. Las universidades públicas están un peldaño por detrás y creo que es muy importante hacer un esfuerzo para que de estas instituciones se consolide este área de conocimiento, como por ejemplo desde la maestría. No solo en el campo de la investigación, donde hay gente de la antropología, de la historia, etcétera, que lleva años trabajando desde el punto de vista de la investigación, sino también de todo esto que platicaba